Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Muy feliz de poder grabar emisión número 64 de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Y antes de pensar en cómo dirigimos a los demás, y antes de pensar en cómo le damos forma a un movimiento, y en cómo movemos masas, y cómo movemos una organización y un equipo de 10, 20, 50, 100 personas en nuestra organización, tenemos que pensar cómo nos estamos moviendo a nosotros mismos. ¿Qué tan capaz eres de autodirigirte? ¿Qué tan competente te sientes para dirigir el proyecto más importante que tenemos, que es nuestra propia vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de ejecutar? De repente podemos estar con mucha inquietud y con mucha avidez de conocer acerca de liderazgo y que es necesario para poder dirigir nuestros equipos de trabajo, pero pocas veces nos damos cuenta que, o nos percatamos que quizá el paso anterior es más importante, que es autodirigirnos, dirigir nuestra mente, dirigir nuestra acción. Para hablar el día de hoy acerca de autoliderazgo, tengo aquí a Manu Acosta, un colega, un amigo, un coach, que me da muchísimo gusto poder compartir esta conversación contigo. Mi querido Manu, bienvenido a Rompiéndola. Un gusto platicar sobre este tema contigo. Muchísimas gracias, Alex. Y la realidad es que sí, estoy súper emocionado, estoy muy contento de estar aquí. Ya llevamos algún tiempo platicando de poder realizar este tema y hoy en día pues estoy muy contento de poder compartir un poquito de conocimiento, experiencia, casos personales por ahí. Y pues con el objetivo fundamental de poder sumarle valor a todas las personas que nos puedan ver y escuchar. Autoliderazgo. ¿Qué es autoliderazgo, Manu? Mira, el autoliderazgo yo lo entiendo, yo lo veo, yo lo vivo en mi vida como la capacidad que tiene cada persona de poder autogestionarse a nivel pensamientos, emociones, lenguaje corporal, y que de alguna manera va apoyando o va repercutiendo en la consecución de lograr objetivos, ¿no? Conseguir resultados. Entonces, para mí el autoliderazgo tiene, vamos a llamarle las 5 A's del autoliderazgo, Ok. ¿no? Que primero que nada es el autoconocimiento, que es súper importante porque creo que de ahí parte todo. Posteriormente viene el autoestima, esta capacidad de cómo me veo a mí mismo, cómo me siento a mí mismo y cómo eso se ve materializado en el mundo externo. Posteriormente viene la autogestión, que tiene que ver con la manera en cómo yo me puedo ir moviendo con las habilidades y los recursos que tengo y a partir de ahí empezar a crear los resultados. Posteriormente viene esta parte que es como súper importante que tiene que ver con la automotivación, ¿no? Esta capacidad que tenemos los seres humanos de ir hacia adelante, de poder manejar nuestras emociones que nos vayan empujando hacia lograr los resultados que estamos buscando. Y finalmente la autonomía, ¿no? Esta capacidad que podemos tener los seres humanos de hacer las cosas sin tener que estar dependiendo de alguien más, ¿no? Entonces, a partir de estas 5 A's, se crea todo un concepto que se llama autoliderazgo, que ahorita vamos a ir platicando poco a poco, pero creo que son 5 puntos súper importantes a desarrollar. Y que considero que el último, que mencionabas como autonomía, es la Ujú, máxima del autoliderazgo, ¿no? El ujú, podernos dirigir independientemente de los demás. ujú. Siempre los apoyos serán bienvenidos, fundamentales, las Ujú. conexiones de valor, la tribu, pero que a veces eso no existe y que no necesariamente tiene que existir para podernos autodirigir. Entonces, recapitulando, es autoconocimiento, Ujú. no me lo digas, Ujú. autoestima, autogestión, automotivación y autonomía. Mira, nada más, Ya te las ya me aprendiste. aprendí Ujú. las 5 A's y que finalmente Ujú. es lo que me permite a mí trabajar. Ahora, autoconocimiento. O sea, es la esencia del autoliderazgo, conocerme. ¿No sería obvio que si vivo conmigo, duermo conmigo, como conmigo y platico conmigo, me conozco? Mira, yo creo que hay 2 tipos de conocimientos.
¿no? Primero que nada está el conocimiento, digamos, consciente, que es justamente esta parte que dices, bueno, pues a mí me gusta el rojo, me gusta el azul, me gusta bañarme en las mañanas, me gusta que las cosas se realicen de cierta manera. Creo que es un tipo de conocimiento que podemos tener al alcance de acuerdo al día a día que vamos desempeñándonos, ¿no? Pero también hay otro tipo de autoconocimiento que no es tan obvio porque muchas veces no lo detectamos, no lo captamos, no lo tenemos a la mano, que es un autoconocimiento, o más bien es un desarrollo de nuestra personalidad, de nuestras propias creencias, que tiene más que ver con un tema inconsciente. Y creo que aquí está como la mayor parte de la riqueza del autoconocimiento, de todo aquello, de hacer consciente todo aquello que no es consciente. O sea, todo lo que es Ok. en el inconsciente, creo que está la mayor riqueza, porque ahí es donde está la mayor información que podemos obtener de nosotros mismos y es donde realmente creo que están todas nuestras creencias limitantes, creo que están todas las partes que al día de hoy no nos han permitido llegar al nivel, a la calidad de vida que podríamos estar si pudiéramos ser conscientes, si las pudiéramos trabajar y si las pudiéramos desarrollar. Ok, entonces hay cosas que conocemos de nosotros que son cosas que en mis tiempos, es decir, yo que crecí en los años 70 yendo a la primaria, existía una cosa llamada chismógrafo en donde te pasaban y tú ponías tus colores, tus películas, las cosas que te Ujú, gusta hacer, quién no te gusta hacer, el quién te gusta en la escuela, quién no te gusta, bueno, todas esas ujú, cosas, ¿no? Entonces, que esa parte la conocemos de nosotros, ujú, pero tú nos hablas acerca de un conocimiento de creencias. ¿Qué es lo ujú, que creemos? Y mencionaste algo muy interesante, las creencias limitantes, hacer ujú, consciente aquello que es inconsciente ujú, o hacer visible aquello que no es tan fácil de ver de ujú. nosotros mismos. Ver creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Mira, primero que nada, a mí me gusta poner las cosas como de una manera muy objetiva, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Creo que en la vida hay creencias. Hay creencias que le podemos dar un calificativo de creencias eh, que nos ayudan a potenciar habilidades, que nos ayudan a potenciar resultados, y hay creencias limitantes que nos impiden de alguna manera como llegar a los resultados que queremos, ¿ok? Creo que no hay cosas tales como bueno o malo, simplemente creo que todo surge a partir de una interpretación. Y aquí me gustaría entrar en un tema como muy importante que tiene que ver con el observador. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es cada individuo a la hora de empezar a definir e interpretar la vida que tiene? Es decir, un observador, o el observador, mejor dicho, es esta persona que ve la vida de determinada manera, ¿no? Es como si yo agarrara estos lentes y me los pusiera, ¿no? Y estos lentes vienen con unos filtros. Y estos filtros, de alguna manera, lo que hacen es que me hacen a mí ver la vida de una determinada manera de acuerdo a cómo hace muchos años, generalmente cuando somos niños, que se van desarrollando la mayor parte de las creencias que tenemos entre los 3 los 8 años, por ahí más o menos. Y a partir de este observador que tenemos, vamos definiendo cómo es la vida, qué me gusta, qué no me gusta, qué funciona, qué no funciona. Empezamos a desarrollar todas estas creencias que tenemos acerca de cómo son las relaciones, cómo es la vida, cómo es el trabajo, cómo es el dinero, si es fácil, si es difícil, si lo merezco, si no lo merezco, si lo valgo, si no lo valgo. Y a partir de ahí se empieza a formar este observador que finalmente es como si yo me pusiera estos lentes y a través de este filtro eh, es como veo la vida. Y de igual manera, todas las personas se ponen unos lentes a partir del cual empiezan a ver la realidad, empiezan a ver su vida y esta forma de ver la vida es lo que determina las cosas y los resultados que va teniendo una persona. Hay cosas que, como platicamos hace un momento, son conscientes, son prácticamente palpables, pero hay cosas que no. Entonces, estas creencias, generalmente las creencias limitantes, vienen en este espacio inconsciente en donde, pues como no lo vemos, como no lo entendemos, como ni siquiera sabemos que existen, entonces vamos por la vida definiendo o diciendo, es que pasó o no tengo mi resultado porque pasó esto, Le ¿no? echamos la Bien, culpa a las exactamente, circunstancias. echándole la culpa a las circunstancias en lugar de ver, a ver, ¿qué tiene que ver conmigo este resultado y por qué no lo estoy generando, ¿no? Ok, autoliderazgo entonces, número uno, es para poder conseguir resultados que esperamos, que Ujú, anhelamos y que somos capaces de conseguir. ujú, Entonces, tenemos que partir del autoconocimiento y nos dices, todo parte de las gafas
con las Ujú, cuales estamos mirando el mundo. Todos hoy tenemos unas gafas. ujú, En esas gafas hay creencias que nos potencian, potenciadoras y creencias limitantes. Solo que no sabemos cuáles son cuáles. ujú. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un trabajo de indagación más profunda. Entonces, nos damos cuenta que posiblemente ahí en nuestro subconsciente hay creencias limitantes que son aquellas que no necesariamente es una realidad, sino es una Ujú, interpretación de la realidad. Entonces, yo puedo agarrar y creer que mi talento tiene que ser muy bien recompensado económicamente y eso lo creo y entonces posiblemente eso me dirige de cierta manera. Hay personas que dicen, no, mi talento no es tanto y entonces ujú. pues cualquier cosa que me paguen está bien, es adecuado. Y esa será su creencia. Hay personas que dicen, merezco ser amado. Hay personas que dicen, yo no merezco ser amado. Puede haber personas que digan, vine a vivir una vida de abundancia y hay personas que pueden decir, la vida de abundancia solamente es para algunas personas. ¿Algo así? Algo así, Alex, pero es un poquito más fino. Y Cuéntanos. me encanta entrar como en estos temas, porque me gustaría hacer primero una distinción entre lo que es una idea y lo que es una creencia. Ok, ¿Ok? Una idea es como esta parte consciente que tenemos a la cual ya le dimos una interpretación, una justificación, un significado, que de alguna manera lo tenemos consciente, como por ejemplo esto que acabas de comentar, ¿no? Una persona que, por ejemplo, quiere iniciar una relación dice, yo creo que merezco una relación amorosa, apasionada, comprometida, honesta, leal, etcétera, ¿no? Pero aquí hay algo bien interesante de notar. Si esta persona, el resultado que tiene acerca de eso que dice que quiere crear, está alineado con lo que dice, entonces podemos decir que su creencia es justamente la manera en cómo lo transmite, cómo lo vive, porque el resultado lo lo avala, ¿no? valida. Lo valida. Pero si la persona por una parte dice, yo quiero una relación amorosa, apasionada, comprometida, leal, pero el resultado que tiene es que tiene relaciones de violencia en donde no la voltean a ver, no lo voltean a ver, este tipo de relaciones a lo mejor donde hay muchísima codependencia, donde hay violencia, donde hay dolor, donde hay así, entonces lo que nos habla es que la creencia que tiene es completamente diferente a lo que dice que cree. Ok, Entonces, aquí viene una distinción muy interesante porque las ideas son conscientes, las creencias son inconscientes. ¿Y cuál es la única manera, al menos que yo he encontrado, ¿no? de poder hacer una distinción y diferenciar entre una idea y una creencia? Es simplemente viendo el resultado. Si el resultado está, entonces podemos decir que hay una creencia alineada con lo que dices, y si no está, pues hay una creencia por ahí limitante que no te está permitiendo llegar al resultado. me encantó porque trasladándolo a las organizaciones, pienso esto. Líderes que creen completamente que las mejores ideas vienen de todo el grupo Ujú, y que las soluciones más creativas vienen del equipo de trabajo, de los que están ujú, atendiendo los problemas. Y lo cree, bueno, o dice que lo cree. ujú, Sin embargo, cuando implementan acciones de innovación, todas son sus ideas y no son las ideas de la gente. Y entonces dice, ujú, no, yo creo que las mejores ideas pueden venir de la gente, sin embargo, pues esos no me dan ujú, ideas. Entonces ahí la pregunta sería a este líder, espérate, si lo que tú dices que crees, que es que las mejores ujú, ideas vienen de la gente, no es el resultado, es decir, ujú, no se están implementando las mejoras gracias a las aportaciones de la gente y todo resulta ser iniciativa tuya, es decir, tus ideas, hay algo en tus creencias ujú, que no estás viendo que hay que trabajar. Eso es bien ujú. profundo. Claro, y aparte, sumando a lo que dices es, yo le preguntaría a este líder, ¿qué dice eso de ti? Empezando a explorar un poquito más, apoyando también a las organizaciones y a los líderes y a las personas a que descubran por qué tienen los resultados o por qué actúan de cierta manera, ¿no? Y a lo mejor por ahí, Alex, podríamos descubrir que a lo mejor esta persona tiene una creencia de que la gente no puede confiar en la gente, de que la gente no da el ancho, de que la gente... De que la gente no sabe lo que ella o él sabe, de que la gente Exacto. no es tan capaz como ella o como él, de Ujú, que la gente no ha vivido lo que ha vivido ujú, ella o él. Y entonces es ahí donde empezamos a decir, es que no son como yo. En el fondo ujú. creo que las mejores ideas son las mías. Exactamente.
Entonces, pues esto nos abre una posibilidad bien grande de empezar a autoexplorarnos, autoconocernos, porque entonces si yo logro detectar esto que estamos platicando, o sea, esta creencia de que a lo mejor la gente no es lo suficientemente capaz, entonces eso me abre una posibilidad a mí de, como líder de crecimiento inmenso, porque entonces me puedo poner un espacio en donde puedo empezar a confiar en la gente y el resultado se va a empezar a ver de manera diferente, ¿no? Por ahí hay una frase, me parece que es de Albert Einstein, que dice, personas que quieren conseguir resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Yo creo que no se trata tanto de hacer las mismas cosas, sino se trata mucho de ver quién eres tú, cuáles son tus creencias a la hora de estar haciendo las cosas. Porque a partir de tener ese entendimiento de quién estás siendo, si estás siendo una persona abierta, comprometida, apasionada, libre, confiable, de esta manera, o sea, como formas de ser que ya tienen que ver con la persona y no con la acción de la persona, porque al final del día creo que las acciones surgen de quién eres. Por ejemplo, una persona que se dice ser alegre, apasionada, y la ves con cara, que todo el tiempo se enoja, pues hay una discrepancia entre Una lo que haces y lo incongruencia que eres, absoluta, ¿no? claro. Entonces, tú, por ejemplo, puedes ir a ver un ejemplo, ¿no? De una persona que, digamos, es doctor, ¿no? Y hoy se dedica a dar consultas. Y ese doctor llega con sus pacientes y es grosero y es gruñón y les habla feo. Y luego dices, ok, ahora voy a hacer algo diferente, ¿no? Para tener resultados diferentes. Entonces se va al área de ventas, ¿no? Y en el área de ventas le habla a los clientes gruñón y les contesta feo y no les da seguimiento y así, ¿no? Y luego dice, es que no entiendo por qué, si le estoy echando todas las ganas, ¿no? Y luego se va a otro espacio completamente diferente, no sé, a un área administrativa, ¿no? Y con la gente que se encarga de ver presupuestos, costos y lograr integrar el equipo, también se muestra gruñón y así. Entonces, no tiene que ver con lo que haces, sino tiene que ver con quién eres. Y si desde el fondo quien tú eres, en este autoconocimiento, no logras detectar que a lo mejor eres una persona gruñona, que no es confiable, que no le habla bien a la gente y así, entonces todo tu contexto se va a empezar a mover sobre quién estás siendo. Entonces, por eso creo que es súper importante conocer y cuáles son las creencias que tienes, porque a partir de eso es como se va a empezar a desarrollar un resultado diferente. Sí es lo que haces, pero antes de lo que haces es quién estás siendo y a partir de ahí se desarrolla absolutamente todo lo demás. Alcanzamos los resultados dependiendo de quiénes somos y cómo actuamos depende de lo que Ujú. creemos. Exactamente. Y me encantó porque entonces nos invitas a pensar en nuestros resultados y los resultados son consecuencia de lo que creemos, no de lo que Totalmente. decimos que creemos. Ujú, Y esa distinción puede ser muy poderosa y muy potenciadora para el liderazgo y ujú. para cualquier profesional. Es decir, los resultados son responsabilidad absoluta mía y de mis creencias que no alcanzo a ver. Entonces valdría la Ujú. pena empezarlas a ver. Claro, porque yo veo constantemente en las organizaciones, en las empresas, gente que dice, es que yo quiero llegar a un nuevo resultado de ventas, yo quiero llegar a un nuevo resultado en mi empresa. Y ejecutan diferentes tipos de acciones, pero al final del día el resultado no aparece. Y la gente muchas veces se frustra muchísimo porque dice, es que ya hice de todo, pero al final del día no logro encontrar cómo o por qué no logro llegar al resultado. Y yo tengo una frase que me encanta muchísimo, que dice de esta manera, si quieres conocer tu verdadera intención, mira tus resultados. No sé si por ahí, Alex, has visto gente que dice, yo quiero bajar de peso, ¿no? Y dice, yo voy a ir al gimnasio y voy a tener dieta y voy a hacer X y mil cosas como para bajar de peso. Y después de un tiempo dices, oye, ¿y cómo vas con el tema de bajar de peso? No, pues es que no he bajado, ¿no? Entonces, a mí me gusta llegar con las personas y en un tema de coaching decir, ok, tú dijiste que querías algo, pero tu resultado dice otra cosa. ¿Cuál crees que sea tu verdadera intención en este sentido? ¿Bajar de peso o Tu seguir como realidad, estás? Y mucha gente aquí se confunde y es súper fácil decir, no, pues es que yo quiero bajar de peso. Y yo le digo, no es cierto. Tú estás comprometida con seguir como estás porque el resultado te habla de eso. Entonces aquí, una vez que ya logramos identificar lo que dices contra lo que tienes, lo que dices que quieres, tu intención contra el resultado, entonces ya podemos empezar a hacer una alineación de decir, ok, si no está apareciendo el resultado, cuéntame qué está ocurriendo contigo, cuál es la creencia que hoy en día tienes para no llegar al resultado que estás buscando,
¿no? Y a partir de ahí se puede abrir un universo de posibilidades a nivel personal, a nivel profesional, familia, relaciones y de todo tipo, porque estás trabajando con la persona y la persona realiza acciones y las acciones generan resultados. Trabajamos con la persona y todo lo demás se empieza a alinear de alguna manera, de una manera mucho más armónica. Sí, y en el fondo, más que Ujú, intenciones, porque la verdadera ujú, intención es lo que va alineado a nuestros resultados, ujú, la gente tiene deseos. Es que ujú, anhelaría vender más y generar ujú, más negocio, ujú, anhelaría estar en mejor forma, anhelaría tener un poco más de orden en mis finanzas, anhelo, anhelo, anhelo. ujú, Y entonces son intenciones muy superficiales, pero en el fondo la verdadera intención es la que me está dirigiendo a hacer y ser lo ujú, que estoy haciendo y siendo y por ende a alcanzar los resultados que alcanzamos. De ahí que finalmente, pues esta máxima de cambiar nuestra manera de pensar para que ujú, cambie nuestra manera de vivir, ese sería el principio del autoliderazgo. Pero no vamos a ujú, cambiar nuestra manera de pensar si no sabemos qué pensamos, qué creemos y ujú, cómo las tenemos ahí arraigadas. Por esa razón es la importancia ujú. de ser observador de nuestras creencias, ¿no? Claro, totalmente, Alex. Y aparte, yo le sumaría un punto que es fundamental para poder tener un autoconocimiento sano y que sobre todo nos pueda llevar a un resultado completamente diferente. Y este punto se llama responsabilidad, ¿no? El ser responsable, el hacerte responsable. Aquí, Responsable de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que logramos o de todo. de todo, Alex, Okey, de está todo. padrísimo. O sea, Y eso es autoliderazgo. responsable del resultado, ¿ok? Okey. Y el resultado involucra, o sea, desde que lo que pensé, lo que sentí, lo que dije, lo que hice, lo que no dije, lo que no hice, lo que no pensé, es hacerme responsable de De absolutamente todo. todo. Mis acciones y mis inacciones. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos en una cultura en donde, lo platicábamos hace un momento, tendemos a culpar de manera externa el por qué no se dieron los resultados, ¿no? Que si el tráfico, que si mi jefe, que si al gato le dio caspa, o sea, siempre hay un motivo por el Al cual gato le dio caspa. Nunca había escuchado ese pretexto. Está bueno, está siempre, bueno. siempre encontramos una razón, un culpable de por qué yo no tengo el resultado que quiero, ¿no? Que si quiero ir al gimnasio para bajar de peso, híjole, no, es que el tráfico, es que la lluvia, es que hoy estoy cansado, ¿no? Eh, en las empresas lo veo muchísimo, ¿no? De que el área de ventas le echa la culpa al área de marketing y el área de marketing le echa la culpa al área de ventas, que porque no se ponen de acuerdo y que porque uno no le da al otro lo que necesita, ¿no? Y aquí yo creo que la responsabilidad personal surge desde una posición, y a mí me gusta mucho definir responsabilidad como la habilidad de responder, ¿ok? Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre que ocurre algo, vamos a llamarle un evento, ¿no? Siempre que ocurre una acción, un resultado, un evento, que puede ser, no sé, choqué, llegué tarde, entregué mi reporte, tuve este resultado. O sea, un evento es simplemente algo que ocurrió, ¿ok? Cuando algo ocurre, normalmente lo que hacemos es que nos ponemos nuestros lentes, nuestros filtros, y a partir de nuestros filtros empezamos a ver y le empezamos a dar una interpretación a lo que ocurrió. A partir de esa interpretación, nosotros empezamos a tomar tanto decisiones como empezamos a sentir emociones. Y a partir de estas decisiones y emociones tomamos acciones que nos llevan a generar resultados. Al final del día, yo creo que todo este proceso que te acabo de describir es una elección propia, la manera en cómo yo he elegido ver la vida. La habilidad de responder tiene que ver con esto, con que si el día de hoy yo llegué con mi jefe y me dijo algo y yo me enojé, tiene más que ver con la manera en cómo yo interpreto la acción que tuvo mi jefe. ¿Por qué? Porque los eventos en sí me gusta decirles como eventos neutros. Neutrales, claro. O sea, no está ni bien ni mal, no es bueno ni malo. Y para ejemplificar y aterrizar un poco más este ejemplo me gusta poner esta posibilidad, la muerte. La muerte en las culturas occidentales se ve como algo malo, pero en las culturas orientales, en las culturas antiguas, era como algo extremadamente bueno, ¿no? Repasemos un poco de historia. Los antiguos pobladores de México, los aztecas, se ponían como voluntarios y era un gran orgullo el hecho de hacer un sacrificio
para alabar a los dioses, ¿no? Hoy en día yo no veo a alguien diciendo, yo quiero que me saquen el corazón, ¿no? La muerte se puede ver como algo bueno, como algo malo. A lo mejor una persona que yo no conozco que se murió, para mí no representa absolutamente nada. Pero si esa persona que se murió es una persona muy cercana a ti, seguramente lo vas a ver como algo malo, porque te va a detonar muchas cosas. De igual manera, cualquier ejemplo que podamos analizar, hay que verlo como un evento neutro. No es ni bueno ni malo, simplemente es algo que ocurrió. Pero eso que ocurrió, dado nuestros lentes, dado nuestras creencias, dado nuestras interpretaciones, le vamos a asignar una respuesta, una interpretación, una justificación, un significado. ¿Es bueno, es malo, funciona, no funciona? Me Lo que ayudó, sea. me frenó, es la Exactamente. causa de mis males, es Exacto. el Ujú, trampolín para el éxito, es mi ujú. oportunidad desaprovechada. Todos los sucesos Ajá. les damos ese matiz, ¿no? O es Exacto. el castigo Ujú, de los dioses, es la culpa ujú, de aquello que no hice de niño, ujú. o es aquella consecuencia que finalmente me dijo mi mamá, un día Diosito te va a castigar. Exactamente. Entonces, todas estas interpretaciones y significados que le damos a las cosas que ocurren, se los damos principalmente cuando somos chiquitos, como somos niños. En un lapso de 3 a los 8 años es cuando se empiezan a desarrollar todos estos significados acerca de la vida. Entonces, lo que ocurre es que, me gusta ejemplificarlo de esta manera, vamos por la vida como con un libro, ¿no? Que dice Cuentos y creencias y significados por Manuel, ¿no? El tuyo dice Está tu bueno, nombre, ¿no? claro. Entonces, cada vez que ocurre un evento, choqué, ¿no? Yo abro mi libro de cuentos, creencias y significados y veo, a ver, ¿dónde se parece? Ah, aquí está, choqué, es algo malo. ¿Y por qué es algo malo? Porque yo me sentí mal, porque sentí que no era lo suficiente, porque sentí que no era valioso, porque cada vez que ocurre algo parecido a esto, yo siento que no recibí el amor, la pasión, la contención que pudiera ser algo importante para mí como niño. Entonces, lo interpreto como algo malo. Entonces, cada vez que hay algo que se parece a, en este ejemplo, el choque, yo abro mi libro de cuentos, creencias y significados y digo, ah, esto es malo. Entonces, a partir de ahí, yo elijo ver la vida de esa manera, como si fuera algo malo. Y de igual manera funciona con lo bueno, con lo Claro, positivo, no, ¿no? y para alguien puede agarrar el choque y abrir su libro de creencias y puede agarrar y puede decir, cada situación adversa es una oportunidad de algo grandioso. Y Exactamente. entonces la Ujú, persona no, a ver, no va a decir no voy a sufrir por el ujú, choque, no implica ujú, un cambio de planes, ujú, una situación adversa, pero si en su mapa de creencias o en su libro de creencias está ujú, cada situación adversa es una oportunidad de algo extraordinario, diría, ¿qué oportunidad viene ahorita? A lo mejor conectar con la exacto. persona Ujú, enfrente, a lo mejor viene, y puede ser esta creencia de algo que ni siquiera sabe si va a suceder o no. ujú, Este choque me está salvando de algo más grave ujú, que iba a pasar allá adelante, o esto me va a dar la oportunidad de, digo, está incómodo que tenga que estar el auto en el taller, pero quizá me va a dar la oportunidad de caminar hacer más, ejercicio, irme en bici. de Exacto. ejercitarme, Ujú, de empezar a saborear más mi colonia porque ujú, no le he saboreado caminando y entonces siempre uno puede ver algo, ¿no? Y me recuerda mucho una charla TED que sabes que me encanta, que de Stacy Kramer, ujú, donde su mapa mental y la ujú, invitación que nos invita a escribir en nuestro libro de creencias es detrás de cada momento desafortunado, no deseado y sorpresivo de nuestra vida, ujú. hay un regalo. Y esa es una creencia. Y como esos momentos desafortunados, nuestro libro de creencias pueden darle la vuelta, ¿no? Totalmente. Y aquí lo importante de esto es que no importa las miles de posibilidades de interpretaciones que tú le des a un evento, lo importante es ver que tú estás eligiendo la manera en cómo estás eligiendo ver las cosas. Excelente, qué buen Y, punto. y desde este punto de vista es donde tú puedes hacerte responsable de las cosas, porque entonces, si tú entiendes que todo lo que ocurrió en tu vida y todo lo que, la manera en cómo tú interpretaste y elegiste ver las cosas fue una elección propia, entonces ya no hay culpables. Entonces en ese momento puedes recuperar tu poder y decir, a ver, yo tengo la calidad de vida, yo tengo los resultados que tengo, ¿por qué razón? Por la simple y sencilla razón de que yo lo elegí de esa manera. Y eso, en el momento en el que tú quitas los culpables y te haces responsable de las cosas y dices, yo soy el creador de esto, puedes empezar a mirar hacia adelante y decir, ok, como yo soy el creador, yo puedo elegir y yo puedo hacer las cosas de una manera completamente diferente. Entonces,
Pero para llegar a este punto de responsabilidad hay que pasar por un proceso de autoconocimiento, de saber cuáles son tus creencias, de ver cómo interpretas la vida, de ver cómo has elegido ver las cosas que ocurren en tu vida para llegar a este punto de responsabilidad y entonces sí poder empezar a crear algo completamente diferente desde un lugar súper poderoso. Porque en el momento en el que tú entiendes que tú eres el creador de tu resultado, en ese momento la responsabilidad es absoluta y en ese momento todo lo que siga hacia adelante depende exclusivamente de ti. Me encanta porque es hacernos absolutamente responsables de los resultados. Soy responsable del compromiso de mi gente. Qué duro pensar eso en un líder. Soy responsable del negocio que generamos. Soy responsable de la dinámica de unión que puede existir dentro de mi hogar. Soy responsable del estado de mi auto. Soy responsable de mi estado psicoemocional. O sea, soy responsable de todo. Y cuando abrazamos con responsabilidad, no es para, me imagino, para cargar con una losa de culpas, es para darle la vuelta y dirigir nuestra vida. Y de hecho, una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpa. Claro. La responsabilidad surge después de algún resultado, surge después de algún evento. Y normalmente la responsabilidad tiene una pregunta bien importante que tiene que ver con ¿para qué? ¿Para qué ocurrió esto? ¿Para qué generé esto en mi vida? ¿Para qué hice todo lo que ocurrió para llegar a este resultado? Y la culpa tiene más que ver con un tema de por qué. El por qué sucedió, por qué a mí, por qué. Exactamente. Entonces, ¿para qué es ver como una mirada hacia el futuro? Y el por qué tiene que ver con una mirada hacia el pasado, que normalmente el por qué trae mucho de, es que, ¿por qué no salió este resultado? Pues porque a lo mejor no soy suficiente, porque mi jefe, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y O porque cuando, nadie me apoyó y salen nuestras creencias. exactamente, en lugar de verlo como para qué, es, ok, ¿para qué no llegué al resultado? Ok, pues a lo mejor para darme cuenta que no usé mi voz, no compartí mis habilidades, no me involucré con el equipo, no participé, no sé, hay como muchas posibilidades en las que se puede ver el para qué y a partir de eso dices, ok, si generé este resultado para darme cuenta que mi participación con el equipo no es tan productiva, o sea, tan uno a uno, entonces eso me da la posibilidad de hacerme responsable del resultado y decir, ok, ahora me voy a involucrar más para generar ahora sí un resultado completamente diferente. ¡Wow! Y todo esto solo es el autoconocimiento, la primera. ¡Qué barbaridad, Manu! O sea, el trabajo del Ujú, autoliderazgo es un trabajo serio, de conciencia, ujú, profundo. Porque después de hacerme consciente de esto, de hacerme responsable y demás, viene el siguiente que es la autoestima, el amarnos a nosotros mismos. ujú. Obviamente no nos va a dar tiempo de hablar las 5 horas, de hecho estamos casi ya muy avanzados en el programa, pero referente a la autoestima o a los otros elementos, ¿cuál destacarías? Digo, entiendo por autoestima el amor que nos damos a nosotros Ujú, mismos, autogestión, la ujú, capacidad de aprovechar lo que hay, y así lo definiste, ¿no? Para conseguir los resultados, que quizá ujú, tiene que ver un poquito con responsabilidad de lo que estabas, ujú, y lo que estabas hablando, la automotivación, esta propulsión interna para enfocarnos y autonomía, no depender de alguien más, ¿no? De estos elementos, de esos cuatro que siguen, ¿cuál consideras que requiere especial atención? Sin hacer a un lado los demás, ujú, ¿no? Porque entiendo que ujú. son... que Sí, s- yo creo que todos son importantes y al final es un ecosistema entre las 5 As, en donde una retroalimenta a la otra y la otra retroalimenta a una más. Pero desde mi perspectiva, creo que yo he visto mucho en las empresas con la gente que he trabajado uno a uno y a nivel grupal, que todo surge desde, vamos a ponerle 3 elementos, que es el ser, el hacer y el tener. Entonces, desde esta mirada, yo creo que lo más importante siempre va a ser trabajar con la persona. Siempre va a ser trabajar con quién eres, con quién estás siendo, porque a partir de ahí se desenvuelve todo lo demás, como ya lo hemos platicado. Entonces, en esta línea, yo pensaría, y mi manera de ver las cosas es que primero viene el autoconocimiento y después viene la autoestima, ¿no? Y el autoestima definiéndolo como tu autoconcepto es cómo te ves a ti mismo, qué es lo que piensas de ti mismo, y tu autovalía, ¿ok? ¿Qué es lo que sientes que mereces? ¿Qué es lo que sientes que vales? ¿Ok? ¿Cómo me veo y qué es lo que siento que
el mundo me debe dar. Exactamente. Ok. Entonces, creo que la autoestima es algo sumamente importante y el autoestima no es algo que sea fijo, no es algo que sea lineal, no es algo que tú digas, yo tengo alta autoestima en todos los momentos de mi vida, ¿no? Porque por ahí puede venir una crisis que ocurre algo que te hace generar resultados diferentes. Y de esa manera, pues a lo mejor tu autoestima se va abajo. Entonces yo creo que la autoestima es algo que va fluctuando a lo largo de la vida, dependiendo también las etapas, los resultados y una serie de situaciones. Pero creo que el hecho de trabajar en el autoestima es algo muy importante porque es algo que también le puede ir dando mucho rumbo a los resultados que se pueden ir obteniendo. Una persona que a lo mejor no cree en sí misma, que no siente que merece, que tiene por ahí varias creencias en donde a lo mejor no se pueda pensar, pueda sentir, pueda tener esta creencia de que no vale, de que no merece, de que la vida ha sido injusta con esta persona, muy probablemente va a empezar a desarrollar resultados que vayan alineados con esa forma en cómo se siente de sí mismo, ¿no? Entonces, una autoestima saludable también se va a ver reflejado en relaciones saludables, en resultados saludables. Entonces, creo que es sumamente importante trabajar en la autoestima para poder a partir de ahí empezar a desarrollar acciones. Una persona, por ejemplo, que no tiene una creencia o que no tiene este pensamiento en donde dice, sabes que yo siento que valgo y que mi voz vale y que tengo un mensaje poderoso, difícilmente se va a poder parar en un lugar donde tenga que comunicar una gran idea, ¿no? ¿Por qué? Porque su autoestima, su amor propio no se lo permite, dadas las creencias que tiene de sí mismo. Entonces, en la medida en la que un líder, una persona se va desarrollando en trabajar en su autoestima, va a poder alcanzar como muchos mejores resultados, tanto personales, profesionales e internos. Y me imagino entonces también este famoso libro que pones de creencias y cuentos e interpretaciones. También tenemos un cuento de nosotros mismos, Ujú, una creencia referente a nosotros ujú, mismos y una interpretación ujú, también respecto a nosotros, ¿no? ujú, Y finalmente, estoy completamente de acuerdo, ¿no? En esta capacidad que podemos tener de autoestima, de darnos nuestro valor, vamos entonces a fortalecer nuestra ujú, autoconfianza y vamos a tener la fuerza que se necesita para hacer lo que hay que hacer. ujú. Si yo tengo una suficiente autoestima como un generador de negocio, como una persona que hace buenas relaciones, como alguien que es comprometido y que por lo tanto y que tiene los talentos y las habilidades y que puede ser un buen candidato para un puesto gerencial, directivo y demás, entonces eso mismo me va a llevar a actuar, a buscar las oportunidades que en mi perspectiva considero que Ujú. merezco, ¿no? Eh, y por ejemplo, cuando hay un exceso de autoestima, diríamos que hay un tema de soberbia, ¿no? También que me imagino que hay que medio moderarle, porque si se desproporciona esta autovalía y merezco, y si al contrario la creencia es al contrario, ya no es que no merezco nada, sino ahora que creo que merezco todo, que merezco las perlas de la vida, que merezco que todo el mundo me haga reverencias, que merezco que todo el mundo me Ujú. contrate y no me estoy dando cuenta de los vacíos que tengo, también tenemos ahí un problemita, ¿no? Pues mira, desde mi perspectiva, Alex, creo que eso no es autoestima. Yo creo que una vez un amigo me dijo una frase que me encantó y me dijo, lo que es no se tiene que decir, porque simplemente es. Entonces, en ese sentido, yo creo que el autoestima, una persona que tiene una buena autoestima, simplemente es una persona que se ve que tiene una buena autoestima. Cuando ya caemos en un tema, como ahorita lo comentabas, ¿no? De sentirse más, de querer que te hagan reverencias y eso, yo creo que tiene más que ver con soberbia y arrogancia. Y la arrogancia y la soberbia no tienen que ver con una buena autoestima, sino todo lo contrario, tienen que ver con una Una muy baja baja autoestima. autoestima que justamente desarrollan la arrogancia, la soberbia y todo esto como para compensar esa falta de autoestima y de amor propio, Y es una ¿no? necesidad de los demás. Véanme, Exactamente. mírenme, pongan los ojos en mi Y, persona, en mi ser y en mi hacer, ¿no? y en ese tema de autoconocimiento que estamos platicando, tiene muchísimo que ver con buscar el reconocimiento externo, porque yo no he sabido darme el reconocimiento, el amor, la compasión, el entendimiento, la compañía a mí mismo. Por eso lo busco en los demás. Y en el momento, y por eso hay muchísimas personas que son muy arrogantes, son muy soberbias, que a lo mejor pueden tener resultados extraordinarios, pero cuando llegan a su casa y se acuestan en su cama y ven el techo y dicen, es que ¿por qué me siento tan vacío? ¿No? Tiene que ver mucho con esta parte de que no es una autoestima saludable, sino que están buscando una validación externa
y al final del día no importa cuánta validación externa te puedan dar, si no lo has trabajado en ti mismo, no hay manera de que lo puedas sentir. Qué buen punto. O sea, finalmente buscamos en el exterior lo que no podemos darnos en el Ujú, interior y que no importa cuánto reconocimiento, valía, amor, ujú, aplausos recibamos de afuera, si adentro no nos los damos a ujú, nosotros mismos, ¿no? Y entonces, ujú, efectivamente, ¿cuál sería el síntoma de que no tenemos una buena autoestima? Cuando estamos buscando el aplauso, el ujú, reconocimiento, que son cosas ujú, valiosísimas que nos puede dar alguien, ujú. pero que cuando fundamentamos nuestra valía absoluta en eso, realmente es un riesgo muy grande, Sí, ¿no? y aparte creo que es relativamente sencillo identificar esta parte que comentas, Alex. ¿Cómo saber si esta valía y este reconocimiento viene desde un lugar saludable y cuándo no? Cuando sí te lo dan, estás en paz contigo y dices, lo hice bien. Y puedes estar tranquilo viendo hacia adelante. Creo que esto es de una manera saludable y una manera que no es saludable es cuando te dan el reconocimiento y en el fondo siempre hay algo como, es que esperaba que me reconocieras de una manera diferente, es que esperaba más. Es como esta sensación de vacío permanente que no importa lo que te den, siempre lo vas a sentir. Entonces creo que son dos caminos completamente diferentes, que cómo poder identificarlos, volvemos al punto, autoconocimiento. Ujú, Autoconocimiento para luego entonces sobre eso ujú, construir el otro ujú, elemento importante del ser, ujú. que es La autoestima. autoestima. Ujú, Y sobre eso ir construyendo un poquito más que tienen que ver con el ujú, hacer, la autogestión, ujú, la automotivación y ujú, finalmente la autonomía. Pues Manu, nos has dejado como ujú, también picados con los otros elementos. Tenemos que ir cerrando, ujú. cerrando el tema. Eh, ¿Cuál es el gran desafío para el autoliderazgo? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo autodirigirnos? Uf, mira, yo creo que es un tema, es una epidemia que hoy en día vivimos, de la cual nadie habla y de la cual creo que muy pocas personas somos conscientes. Y a lo mejor podemos hablar en otro episodio de este tema que creo que es muy importante y la manera tan fuerte como impacta a nivel personal y a nivel organización. Pero creo que el gran desafío tiene mucho que ver con el poder trabajar con la vergüenza. Hay muchos paradigmas, hay muchos estereotipos acerca del trabajo personal, acerca de la aceptación de que hay cosas de ti que no funcionan. Hay muchas cosas que desde un lugar de vergüenza y la vergüenza entendida como esta mirada en donde siento que hay algo, que lo que soy está mal. Hay muy poca gente que está dispuesta como a meterse y echarse un clavado en el autoconocimiento porque dice, no, pues es que todo está bien conmigo, todo funciona. Y la realidad es que esta parte de la vergüenza tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. Brené Brown habla muchísimo de esto, ¿no? Y el hecho de poder ser vulnerable, que al final del día el ser vulnerable es un espacio de valentía absoluta porque te permite reconocer, te permite meterte en cosas que no funcionan, te permite meterte en las cosas que duelen, te permite meterte en los resultados que no se están dando, te permiten ver las cosas en las que no has sido 100% responsable y todo esto. Al final del día, la manera en cómo impacta este tema de vulnerabilidad y de la vergüenza es yo creo que el reto a combatir en el momento en el que dejemos de juzgarnos y de juzgar el hecho de trabajar en ti como si hubiera algo mal contigo, en el momento en el que dejemos de juzgar y de atacar a todas las personas o el concepto en general del autoconocimiento, creo que podemos lograr como grandes cosas y creo que podemos empezar a desarrollar autoestimas saludables, podemos empezar a desarrollar empresas, líderes, personas, parejas, relaciones, vínculos de una manera como mucho más poderosa, porque ya no vamos a estar actuando desde una creencia limitante, sino vamos a estar actuando desde un lugar como mucho más saludable. Ya no vamos a tener que estar haciendo tanto drama, sino vamos a poder solucionar las cosas de una manera sana. Entonces, creo que este tema es como muy, muy, muy importante empezar a tocarlo porque creo que es un gran reto que al menos yo estoy súper comprometido a poder desarrollarlo tanto a nivel personal como a nivel empresas. Wow, entonces la principal limitante es que nos da vergüenza
trabajar en nosotros porque tenemos el paradigma de que Ujú, reconocer que algo está mal en nosotros es muy duro y ujú, entonces no, todo tiene que estar bien. O nos da vergüenza ser vulnerables y ujú, reconocernos y ser vulnerables entre nosotros ujú, mismos en primer lugar, ¿no? El ujú, darnos cuenta quiénes somos, qué sentimos, qué pensamos ujú, y que hay cosas que verdaderamente son limitantes, no son saludables y que ujú. deberíamos eliminar, ¿no? Y bueno, y eso es ante nuestros propios ojos. No se diga ahora, imagínate ser vulnerable ante alguien más, pues Ujú. es una vergüenza muchísimo mayor, ¿no? Y me da tiempo de poner un ejemplo de esto, Alex. Adelante, ¿Sí? estamos concluyendo, pero adelante, Manu. Súper. Mira, por ejemplo, eh, tocando esos últimos 2 puntos de la vulnerabilidad y de la vergüenza, imagínate una pareja, ¿no? Una relación, hombre-mujer. Eh, y en esta relación, imagínate que el chavo está en su celular, ¿no? Y está mandando mensajes y está sonriendo y está, pues, haciendo cosas en su celular. Y de repente la pareja lo ve, ¿no? Y normalmente lo que ocurriría o lo que ocurre en este tipo de casos es con quién estás hablando, con quién te estás ¿Con quién te mensajeando, sonríes y con quién te demás? sonríes, me estás engañando, ¿no? Desde este lugar. Ahora, aquí hay como varias cosas a notar. Uno es cuál es la creencia que tiene esta persona de sí misma para que detone ese tipo de situaciones, ¿no? De que actúe como con esa desconfianza. Eh, y aquí hay algo como bien poderoso porque hablando de ese tema de vulnerabilidad, de autoconocimiento, de vergüenza y todo esto, ¿por qué no llegar desde un lugar saludable y decir, oye, ¿sabes qué? El hecho de ver lo que estás haciendo, haciéndote responsable. Yo veo que tú estás haciendo esto en el celular. Eso a mí me genera muchísima inseguridad. Eso a mí me genera celos. Eso a mí me genera desconfianza. ¿Por qué? Porque en el pasado ya ocurrió algo parecido. Entonces te abro mi corazón de la manera más vulnerable posible de lo que estoy sintiendo y te pido que por favor, pues eh, podamos platicar y manejar esta situación porque no me gusta sentirme así, ¿no? Dos escenarios completamente diferentes. Uno en donde eres reactivo, tratando de culpar al otro de por qué tú te sientes como te sientes, y en el otro es haciéndote responsable completamente de tu experiencia con base en el autoconocimiento que tienes de lo que ocurrió contigo y de lo que estás generando contigo en tus emociones y en tus pensamientos. Las dos pláticas o los dos resultados se llevan por caminos completamente diferentes, porque uno te va a llevar a la resistencia, a la pelea, a muchas cosas, y el otro te puede llevar a la cercanía, al generar un equipo mucho más sólido, a la confianza, y de esta manera, pues poder generar pues algo que es importante para ti, ¿no? Muchas veces por ahí yo he escuchado personas que dicen, no, pues es que yo no te digo nada porque ve cómo te pones, ¿no? Y yo ahí cambiaría la conversación de decir, a ver, cuando yo te cuento esto, tú reaccionas de esta manera. ¿De qué manera podemos platicarlo para que tú te sientas en un espacio seguro y yo me sienta en un espacio seguro y juntos podamos crear la relación que queremos, ¿no? Y creo que esto ocurre también con las empresas, de, por ejemplo, hablando de confianza entre líderes y subordinados, ¿por qué los subordinados no confían en el líder? ¿De qué manera se muestra el líder para que los empleados no confíen, no se abran, no den ideas, ¿no? Entonces, si el líder tuviera esta capacidad de decir, a ver, chicos, yo entiendo que cada vez que me han compartido una idea, yo reacciono de esta manera porque siento que no vamos a poder llegar al resultado con esto. Yo me siento inseguro porque pues a mí la presión de arriba me llega, porque la verdad es que me cuesta mucho trabajo confiar en la gente, porque la verdad es que yo siento y siempre he sido como muy perfeccionista porque en mi pasado ocurrieron cosas que me hicieron ser de esta manera. Abres el espacio también para que la gente pueda tener un entendimiento y de esta manera poder crear algo como mucho más saludable, desde un lugar de autoconocimiento, de autoestima, de autovalía, de vulnerabilidad, este, de valentía y de esta manera como poder llegar a un resultado completamente diferente. Entonces, si empezamos a tener conversaciones honestas, conversaciones vulnerables, creo que podemos llegar a un resultado completamente diferente en todos los aspectos de la vida.
Sí, y conversaciones vulnerables en este caso, pero también con responsabilidad, ¿no? Porque Totalmente. Ujú, estás metiendo esos dos elementos. O sea, no ujú, solo decir cómo me siento, porque yo ujú. podría ser vulnerable echando culpas, pero puedo ser Totalmente. vulnerable tomando Ujú, responsabilidad. Y la mancuerna de estos dos que acabas de poner sobre la mesa, vulnerabilidad más responsabilidad, son los que nos permiten ujú, tener estas conversaciones. Me hago responsable de lo que siento, me hago responsable de mi interpretación ujú, y me hago responsable hasta de mi microreacción, ujú, pero te expongo vulnerablemente, sin vergüenza, ujú, lo que estoy sintiendo, ujú, pensando e interpretando con el fin de llegar a un acuerdo y ujú, con el fin de construir. Y considero que si nos ujú. moviéramos de esa manera, pues bueno, definitivamente En otro estaremos lugar. alcanzando otro tipo de resultados. Mi querido Manu, muchísimas gracias por lo que nos has compartido. Considero que es una pequeña probadita de un tema que sé que te apasiona y que te Ujú, mueve mucho y que compartes, que tiene que ver con el autoliderazgo. Y nos has dejado picados como para ujú, seguir hablando de los otros elementos, ¿no? Pero ujú. para concluir, saliéndonos del autoliderazgo, 3 consejos que te gustaría compartir, que son para ti esenciales para romperla en la vida. ¿Cuál sería el ABC de Manu Acosta para romperla en la vida? Ok, mira, para mí, yo creo que el primero y el más importante tiene que ver con ser responsable. Creo que sin la responsabilidad personal es difícil poder romperla en la vida porque siempre va a haber un culpable, ¿no? Entonces, el hecho de asumirte como el creador de todos los resultados y todo lo que ocurre en tu vida es lo más poderoso que puede existir. Dos, creo que hay que ponerle muchísima, muchísima pasión a las cosas. El hecho de poder apasionarte de lo que haces es algo fundamental. Si algo no te apasiona, difícilmente la vas a poder romper. Y no se trata de dinero, sino se trata de sentirte pleno en la vida, ¿no? Y el último, yo, recapitulando un poco lo que platicábamos, tiene que ver con autoconocimiento. El hecho de conocerte a ti mismo te abre puertas que antes no estaban disponibles, te hace llegar a lugares, te hace conectar, te hace vincularte, te hace sentir, te hace sanar, te hace de alguna manera poder llevar tu vida y tu persona, tu ser, a un nivel completamente diferente. Entonces, responsabilidad, pasión y autoconocimiento serían como los 3 consejos que yo le podría compartir a la gente a la hora de buscar romperla en la vida. Padrísimo. Ujú, Responsabilidad, autoconocimiento y pasión. ujú, Poder conectar con el corazón. Muchísimas gracias, Manu, por lo que nos has ujú. compartido. Y muchísimas gracias a todos por vernos, por escucharnos. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a autodirigirnos y a rompernos, a romperle en la vida. Digo que a rompernos, ¿no? A romperle en la vida. También. Disculpen ustedes el cansancio del viernes por la tarde. Nos vemos en la siguiente emisión.